Bienvenidas a Salud Integrativa, la medicina personalizada del futuro. Hoy vamos a tratar un tema muy importante que es el tema de la andropausia. Así como en otros programas nos encargamos de las mujeres, hoy vamos a hablar específicamente de los hombres. ¿Cuáles son los síntomas más comunes? ¿Qué los trae a la consulta? ¿Y cómo podemos ayudarnos? Después de los títulos, volvemos con ustedes. Bienvenidos a Salud Integrativa, Medicina Personalizada del Futuro. En este programa vamos a conversar acerca de un tema muy interesante y poco frecuentemente tratado, que es el tema de la andropausia. La andropausia es el equivalente masculino de la menopausia femenina, periodo en el cual se producen en el hombre una serie de alteraciones en la producción de hormonas masculinas que se inicia habitualmente alrededor de los 40 años. Este déficit hormonal genera una serie de síntomas, algunos de los cuales los hombres pueden relacionarlos con el déficit de producción de esta hormona, pero también existen muchos otros síntomas que generan cuadros clínicos que es difícil relacionarlos con el déficit de producción de testosterona. Cuando hablamos de la sintomatología que presentan en los pacientes que vienen a la consulta, podríamos decir que muchos de ellos en general no hay sospecha que pueden tener que ver con la disminución de la testosterona. Si bien son hombres que están alrededor de los 50, 55 años, también vienen hombres más jóvenes con algunos síntomas que pueden hacernos sospechar que está involucrado algo de tipo hormonal. ¿Cuáles son esos síntomas? En general empiezan con apatía, con desgano. La familia les marca que están irritables, están con mucha disminución de la energía. Podemos encontrarnos también con algunos trastornos cognitivos, déficit de atención, problemas de memoria, y muchos hombres nos refieren que pierden masa muscular, que van al gimnasio y que tardan mucho tiempo en recuperarse después de una actividad física regular. Todos estos síntomas, antes de hablar de disfunción sexual o disminución del deseo sexual, deberían hacernos sospechar de disminución de la testosterona. Y realmente tenemos que pensarlo siempre. No va más allá de si el hombre es un hombre de 50 o 60, porque lo vemos en pacientes más jóvenes. Entonces, una vez que nosotros tenemos la sospecha, tenemos que preguntarle, porque en general a los hombres les cuesta hablar de estos temas, entonces tenemos que interrogar un poquito más qué pasa con su deseo sexual y qué pasa con su performance sexual, es decir, si tienen alguna dificultad en las erecciones o si perdieron las erecciones matutinas, que son todos síntomas que ponen a los hombres en alarma y vienen a consultar. En realidad, creo que lo más importante es la duda o la búsqueda de estos síntomas para poder llegar así al diagnóstico que algo hormonal está sucediendo. ¿Y por qué digo esto? Porque estos hombres en general terminan yendo al psicólogo porque son síntomas que se parecen mucho a la depresión, entonces terminan medicados con antidepresivos y esto de alguna forma empeora muchísimo más el cuadro. Como vemos, los síntomas de disfunción sexual es algo que al hombre lo llevan a la consulta, es con su médico de familia o con el urólogo, pero el resto de los síntomas pasan desapercibidos durante mucho tiempo. Por lo tanto, es importante que recalquemos que puede similar un cuadro depresivo y que es muy importante la consulta y la medición de los valores de testosterona. Es importante tener en cuenta que si bien la andropausia, déficit hormonal de testosterona masculino, se produce a partir de los 50 años en adelante, también tenemos muchos pacientes que nos consultan con síntomas semejantes y que tienen una edad inferior. Estos pacientes tienen cuadros que, dada la edad en que se presentan, son reversibles. Y este tema es bastante importante porque vemos en nuestra consulta muchos pacientes jóvenes que vienen
la consulta por obesidad, por ejemplo, y cuando hacemos nuestra determinación hormonal nos damos cuenta que además, entre otras cosas, su testosterona está baja. Y esto no es casual. Los pacientes que tienen aumento de peso, especialmente grasa centralizada en la parte media del abdomen, en general tienen aumento de la insulina y la insulina puede producir a su vez disminución de la testosterona. ¿Cuál es el consejo en este caso? Es primero bajar de peso, que tiene que ver una vez más con lo que siempre repetimos, comer de una manera saludable, evitar los carbohidratos, los azúcares, hacer ejercicio. Y una vez que estos pacientes bajan de peso, muchas veces nos encontramos que la testosterona vuelve a aumentar y el problema se termina acá. El otro grupo de pacientes jóvenes que pueden tener disminución de testosterona son los pacientes que están sometidos a un gran nivel de estrés. Y esto en realidad no es casual porque el cuerpo lo que trata es de compensar esta gran necesidad de cortisol, que es la hormona del estrés, buscando apoyo en las hormonas sexuales, en este caso concreto en la testosterona. Cuando el paciente logra bajar su nivel de estrés, logra un momento en donde puede bajar su presión laboral, personal, todo esto se corrige y el cuerpo vuelve a los valores habituales. ¿Por qué digo que es importante estar tranquilos? Porque en realidad la hormona del estrés, que es el cortisol, es una hormona que la necesitamos indefectiblemente para vivir y el cuerpo se va a abocar con toda su energía a producirla. Volviendo al tema de la testosterona, si nosotros necesitamos información adicional respecto a ¿es importante medir hormonas o no? Bueno, tenemos que preguntarle a nuestros médicos, doctor, ¿usted cree conveniente chequear testosterona? Y van a ver que se van a encontrar que la respuesta es muchas veces no, usted no está en una edad de tener testosterona baja. En todas las edades, a partir de los 35 años, se puede tener la testosterona baja porque el proceso biológico de envejecimiento hace que esas hormonas desciendan paulatinamente hasta que aparecen los síntomas. También es cierto que muchas veces los médicos ante la consulta del paciente le dicen no vale la pena que la chequee porque es normal que usted a esta altura tenga la testosterona baja, sin tener en cuenta que poder hacer el diagnóstico implica poder buscar una solución o un tratamiento de reemplazo. Es probable que ustedes, con esta información que les hemos dado, se vean en muchos casos reflejados y piensen, bueno, si quisiéramos saber si estamos atravesando por una situación similar, ¿cómo podríamos hacer? En ese caso es muy simple porque con una determinación en sangre de los niveles de testosterona totales y libres, uno puede saber con certeza si existe lo que llamamos un hipogonadismo, que es un nivel de testosterona bajo en sangre o no. Y en caso de tenerlo, poder planificar una estrategia de tratamiento acorde a los valores obtenidos. De esto vamos a hablar antes de que termine este programa. Seguimos en Salud Integrativa, la medicina personalizada del futuro. Y así como vimos en el bloque anterior, qué importantes son los síntomas y el reconocimiento de estos en esta etapa de la vida que se llama andropausia, vamos a tener que conversar un poquito más cuál es la función que las hormonas desempeñan desde un modo invisible en nuestro cuerpo, para lo cual vamos a hablar de la salud cardiovascular y la suplementación hormonal en los hombres.
Y una vez más me gustaría recalcar que los síntomas de disfunción sexual es una etapa final en la andropausia, que es importante que los hombres estén alertas, que puedan reconocer cuáles son los síntomas que aparecen mucho tiempo antes, de que hablamos ya en el bloque anterior, y de esa manera van a poder ser más activos en su cuidado y consultar a sus médicos antes de que aparezcan los síntomas finales en donde encontramos la disfunción sexual como el cuadro principal. Espero que les haya sido de utilidad y ahora vamos a hablar con la doctora Ilianes de testosterona y salud cardiovascular. Como vimos, a los hombres les cuesta consultar, pero en general si consultan es porque sienten algún déficit a nivel sexual, disminución de la libido, problemas con las erecciones. Ningún hombre consulta pensando en que los niveles de testosterona pueden tener relación también con la función cardiovascular. Y sin embargo está muy demostrado que los niveles de testosterona afectan también a la salud cardiovascular en el hombre. A partir de los 40 años, los niveles de testosterona que empiezan a disminuir, se empieza a ver que asocia con enfermedad cardiovascular en aumento. Si bien los hombres, como sabemos, se enferman más que las mujeres de enfermedad cardíaca en edades más tempranas, a partir de los 40 años hay un montón de estudios que demuestran que los niveles bajos de testosterona se asocian con mayor enfermedad cardiovascular que los que tienen niveles normales de testosterona. Así también los niveles bajos de testosterona se asocian con enfermedad cardiovascular de mayor gravedad que en aquellos que tienen niveles normales. ¿Qué queremos decir con esto? De que es clara la asociación entre los niveles bajos de la hormona y la enfermedad y gravedad de la enfermedad cardiovascular. No solo es la gravedad de la enfermedad cardiovascular que se ha estudiado, sino que lo que se estudió es qué pasa si nosotros a estos pacientes tratamos de optimizar sus niveles de testosterona. Y se vio que en aquellos pacientes que tienen enfermedad coronaria, coronarias son las arterias que irrigan el corazón, en los pacientes que tienen enfermedad coronaria se vio que si uno le da testosterona antes de hacerle una prueba de esfuerzo para ver qué tal responden esas arterias coronarias para llevar el oxígeno al corazón, los pacientes que tienen testosterona en el momento anterior al estudio resisten más tiempo antes de tener isquemia cardíaca que los que no tienen testosterona. De isquemia hablamos de falta de oxígeno a nivel del músculo cardíaco. Otras cosas también se estudiaron para ver los beneficios que tendría el optimizar los niveles de testosterona en el hombre añoso o en el hombre adulto con niveles de testosterona bajo. Siempre se ha utilizado la testosterona desde hace mucho tiempo, pero más para optimizar la masa muscular. Todos sabemos que después de determinada edad en el hombre empieza a aparecer la grasa a nivel abdominal, empieza a disminuir la masa muscular y entonces se ha utilizado la testosterona para optimizar los niveles de masa muscular. Se vio desde hace mucho tiempo que con tratamientos con testosterona la masa muscular mejora y disminuye la grasa abdominal. Y como sabemos, o si no sabemos, en este momento nos enteramos, la grasa abdominal se relaciona con enfermedad cardiovascular. La grasa abdominal se relaciona con trastornos en el metabolismo que implican un aumento de la glucemia, del azúcar en la sangre, y un aumento de la resistencia a la insulina, que también tiene que ver con el metabolismo del azúcar. Entonces, no solo la testosterona tiene un efecto vasodilatador a nivel de las arterias cardíacas, sino que tiene un efecto mejorando el metabolismo y mejorando de esta manera un montón de factores de riesgo que aumentan la enfermedad cardíaca en el hombre. La testosterona se asocia con la disminución de la grasa, con el aumento del músculo y con disminución de la circunferencia abdominal. Pero también se asocia con una disminución de los lípidos totales, del colesterol total. Disminuyen el colesterol total y el LDL y de esta manera, mejorando todos esos factores de riesgo, nosotros podemos tener una mejoría de la salud cardiovascular. Lo que nosotros intentamos siempre en salud integrativa es ver al paciente como un todo. Como vemos al paciente como un todo, por supuesto que no vamos a decir que la manera de disminuir la enfermedad cardíaca va a ser solamente una acción, sino que va a ser el conjunto de un montón de acciones que hay que tomar.
Después el doctor Pellegri nos va a hablar de la parte deportológica y del ejercicio necesario, pero también es importante la nutrición que se le indica al paciente en esta edad de la vida, acorde para que mantenga no solo los niveles de lípidos, de colesterol en sangre normales, sino para que mantenga la tensión arterial en cifras normales, para que mantenga el peso adecuado y de esa manera no tenga aumento del riesgo cardiovascular, para que mantenga los niveles de azúcar en sangre adecuados. Todo esto es importante y siempre nos enfocamos en la indicación entonces desde el punto de vista de nutrición y del ejercicio, pero también la testosterona es una manera de ayudar a que todas estas cosas puedan metabolizarse de manera de optimizarlas y producir menos enfermedad coronaria. Con respecto a los factores de riesgo, no debemos olvidar, y de hecho nunca lo olvidamos, el tabaquismo como un factor de riesgo muy importante en la enfermedad cardiovascular. Y el otro factor de riesgo muy importante en la enfermedad cardiovascular es el estrés. El estrés, difícil de tratar porque tiene que ver con la personalidad de cada uno, es algo que debemos tratar por todos los medios de disminuir, porque si no, sí o sí va a ir enfermando nuestras coronarias. Desde la medicina funcional nosotros vemos al paciente como un todo y no dejamos de lado ni sus factores de riesgo ni sus niveles de testosterona, ya que creemos que la modulación hormonal con testosterona en los pacientes añosos con niveles de testosterona baja va a ser beneficioso para poder disminuir su enfermedad cardiovascular. Seguramente están muy sorprendidos de los efectos que tiene la testosterona en la salud cardiovascular. Por lo tanto, es muy importante poder detectar el déficit de testosterona a tiempo para proteger nuestro corazón y tener una vida más óptima y saludable. Ahora vamos a ver qué hacemos con esto. Una vez que tenemos el diagnóstico que nuestra testosterona está baja, ¿cómo podemos tratarlo? Vamos a hablar con el doctor Pellegri, que es deportólogo, y nos va a decir cuáles son las medidas desde el punto de vista del ejercicio que tenemos que realizar además de la suplementación hormonal y por supuesto, como siempre, el tema de la nutrición. Una nutrición saludable, ejercicio y hormonas sería la clave. Lo que hacemos antes de hacer prescripción de actividad física es evaluar todos los riesgos que esa persona puede tener. Dentro de los riesgos, lo más importante es lo que ya se habló sobre el aparato cardiovascular y por otro lado todo lo que pueda tener que ver con los huesos, la osteopenia, todo el aparato locomotor. Para todo lo que es cardiovascular, lo recomendable es todos los ejercicios aeróbicos, ejercicios que se realicen 3 veces por semana como mínimo y de 1 hora de duración. Esos ejercicios deberían ser, si se realizan 3 veces, deberían ser equidistantes, o sea, no 3 días seguidos y el resto de la semana no, sino podría ser lunes, miércoles y viernes o sábado. De esta forma obtenemos todos los beneficios que estamos buscando desde lo vascular y desde la parte anímica. Dentro de los ejercicios que nosotros recomendamos para el aparato locomotor son todos ejercicios que tengan que ver con el peso del propio cuerpo. No hace falta ejercicios que tengan pesos extra, como por ejemplo las máquinas, mancuernas, sino con cualquier ejercicio en el cual nuestro cuerpo soporte el peso propio, ya eso es suficiente. Con lo cual, durante los ejercicios que ya mencionamos primero, de hacer 3 veces por semana algo aeróbico, si una persona saliera a caminar, trotar, podría servir. No son tan útiles en este caso ejercicios como lo que es natación para el fortalecimiento de huesos o bicicleta, donde nosotros no estamos soportando el peso de nuestro propio cuerpo. Más allá de todo eso, cada persona es totalmente distinta a otra, con lo cual estos son consejos generales. Siempre se recomienda que se consulte al médico y que el médico diga exactamente qué conviene hacer en cada persona. Como hemos visto, los niveles bajos de testosterona en sangre producen cambios en el organismo que debemos corregir. La nutrición en estos pacientes tiene como objetivo principal reducir el peso, reducir la grasa corporal central y proporcionar nutrientes que brindan protección cardiovascular. Traducido en otras palabras, significaría que el paciente necesita una dieta baja en grasas, baja en carbohidratos, baja en azúcares y suficiente en proteínas para poder recuperar la masa muscular perdida. Como nutrientes cardioprotectores principales nos encontramos con los omega 3 de diferentes tipos, es decir, provenientes de los pescados grasos, de las semillas de chía, de lino y de calabaza, y también nos referimos a los grupos de frutas y verduras.
Las frutas y verduras en este caso son muy importantes porque proveen agua por un lado, que es importante para todos los procesos metabólicos, proveen fibra para poder controlar el peso, vitaminas, minerales y compuestos fenólicos. Compuestos fenólicos son unas sustancias que le dan ese color particular a las verduras y a las frutas y dan una cardioprotección muy importante. Por un lado, fortalecen los vasos sanguíneos, es decir, que disminuyen el comienzo del proceso de trombosis. Tiene un efecto antioxidante muy importante, mejorando el rendimiento físico e intelectual, disminuyen el colesterol total, esto está comprobado, y aumentan el colesterol bueno, mejoran la piel, mejoran el aspecto general y protegen a las células de todo el organismo del paso del tiempo. ¿Cómo nos aseguramos entonces de poder incorporar estos compuestos fenólicos en nuestra dieta? Lo importante es tratar de consumir la mayor cantidad o variedad de colores posibles en un plato. Y lo ideal es que sean crudos y orgánicos. Orgánicos porque evitamos sustancias tóxicas, evitamos también inactivar ciertas sustancias buenas, que es las que buscamos. De todas formas, si lo orgánico es un poco dificultoso, bueno, lavar bien las verduras y pelarlas en aquellos casos que sea necesario. En cuanto a las frutas, también tienen compuestos fenólicos, como decíamos, pero hay que controlar su consumo por el contenido de azúcar. En este sentido, por ahí vamos a priorizar las frutas que tienen una respuesta glucémica baja, es decir, que no elevan mucho el azúcar en sangre, como son las frutillas, las cerezas, las frambuesas, una respuesta media, como serían las manzanas y las peras, y evitar el consumo excesivo de la sandía, por ejemplo, el melón, la papaya y el ananá, por nombrar algunos. Esta dieta que acabamos de enumerar no solo va a reducir y controlar el peso del paciente, lo importante es que además resuelve esa sensación de astenia, de desgano o de debilidad muscular que acompaña el cuadro general. La dieta va acompañada de un esquema de suplementación que pueden ser vitaminas, minerales, oligoelementos, colaboradores de la función o de la producción de energía, como sería la coenzima Q10 o la L-carnitina. Por otra parte, en algunos pacientes se eliminan algunos alimentos que pueden producir o comenzar algunos procesos de inflamación, produciendo dolores articulares o dolores musculares. Esto puede comenzar desde los 40 años, de los 60, 50, 70, es variado. Lo importante es saber que estos dolores se pueden ir con la dieta en la mayoría de los casos. Los alimentos que eliminamos normalmente de la dieta son los lácteos, los cereales que contienen gluten, es decir, trigo, avena, cebada y centeno, y la soja. Como conclusión, los pacientes en edad andropáusica pueden ver si realmente pueden estar mucho más vitales de lo que uno piensa. Lo importante es corregir puntos claves de la dieta, suplementar con las necesidades que fueran necesarias, específicas de cada paciente, y adoptar un plan de actividad que no solo va a controlar el peso, sino que además va a corregir el perfil de hormonas, va a corregir todo lo que sea la parte anímica y va a generar una salud osteoarticular, que es algo muy importante en esta edad. Como hablamos en el bloque anterior con Sara, después de diagnosticar que tenemos la testosterona baja, nos preguntamos ahora qué hacemos. Y la primera recomendación es suplementarla, y la realidad es que una hormona se suplementa con otra hormona, y en este caso tenemos algunas modalidades de tratamiento que podemos utilizar. Sabemos que la testosterona se puede suplementar en forma de inyecciones, en forma de geles, en forma de cremas. En salud integrativa, la modalidad que nosotros elegimos y que nos parece realmente más segura es la suplementación hormonal con hormonas bioidénticas.
¿Y qué son las hormonas bioidénticas? En este caso la testosterona bioidéntica. Es una hormona que tiene una estructura molecular que copia y que es igual a la testosterona que secretamos los seres humanos. Entonces, cuando nosotros implementamos una modalidad de tratamiento que es afín con lo que el cuerpo produce, la posibilidad de efectos adversos son menores. ¿Qué les decimos a los pacientes que tienen que hacer? Y es muy simple, es colocarse la crema todas las mañanas. Tienen que utilizar las partes del cuerpo que tengan menos vello y tratar de ir rotándola. Esto es todo lo que hay que hacer. Una vez que nos colocamos la crema, solo resta esperar 5 o 10 minutos y damos por terminado el tratamiento por el día. ¿En qué momento la colocamos? La colocamos a la mañana, cuando nos levantamos. Y en realidad, a partir de este momento, durante 6 semanas, vamos a usar la crema todos los días y las vamos a controlar en una determinación que se hace en saliva. ¿Por qué en saliva? Porque todas las cremas, cuando nosotros las aplicamos, como lo hacemos a través de la piel, si lo medimos en sangre, no vamos a ver los resultados. Por lo tanto, hay un laboratorio que está haciendo esta metodología de medición de testosterona en saliva y es eso lo que hacemos después de 6 semanas de iniciado el tratamiento. Hay otros suplementos que son importantes también cuando hablamos de la salud masculina, minerales como el zinc, como el magnesio. También utilizamos la vitamina, la ubiquinona o la coenzima Q10, la vitamina B12, los omegas. Todo dependerá un poco de las necesidades particulares de cada paciente. Si bien yo hablé de suplementación hormonal, el doctor Pellegri habló de ejercicio, me gustaría recalcar una vez más cuán importante es la nutrición, es decir, un hombre que suplementamos con hormonas seguramente se va a sentir mejor, vamos a lograr que los síntomas desaparezcan, pero si esta persona sigue consumiendo altas cantidades de hidratos de carbono, de azúcares, de comidas procesadas, el resultado final no va a ser el mejor. Por lo tanto, otra vez, nutrición, ejercicio y suplementación hormonal son las bases del tratamiento de andropausia. Con esto damos por finalizado el programa de hoy. Esperamos que les haya sido útil y nos vemos en la próxima entrega de Salud Integrativa con temas de interés.